A ver, buenas tardes, noches, y es un placer para mí presentarle otra obra de Baluga, que se presentó también la otra junto con Puri, que está aquí, pero eso como no está en la mesa. La mesa era chica. Voy a cambiarme de gafas, porque me dijeron que me metía mucho en el libro. Se oye muy bajo. Bueno, ahora hablamos alto. A ver, estaba diciendo que es un placer para mí presentar la segunda publicación de Maruja Salgado, Cuentos de Magenta, por varias razones. Porque la autora es compañera de tertulias literarias, ferias de escritores y escritoras, recitales poéticos y demás eventos, como los concursos de microrelatos o de relatos cortos, estos últimos promovidos por el colectivo Taboror 2015, al que pertenece. Y en segundo lugar, porque después de presentar su novela de compromiso social, Haz algo por mí, que por cierto se presentó aquí en el mes de marzo de 2019, en este mismo casino, que estaba hablando antes con Antonio, también llamado de instrucción y recreo, a ver si nos recreamos un poco aquí, y sentía curiosidad por eso, por esta nueva publicación. En cuanto al itinerario de esta autora, no voy a decir nada porque tenía aquí un asterisco para saber si lo decían por ahí, ya lo dijeron, así que me lo salto. Lo primero que haremos, si tenemos el libro delante, cuando tenemos un libro delante, lo primero que nos llama la atención es el título, no el precio, el título. El título. Entonces vemos aquí Cuentos en Magenta. Cualquier libro, Magenta, ¿qué es Magenta? En estos tiempos, donde hoy mismo estamos hablando de lo difícil que es comunicarnos, porque es difícil comunicarnos, lo que a lo mejor es un término que para mí puede significar una cosa, para un político determinado significa otra y para otro político otro. Entonces hay que, los términos que usamos, tener una cierta objetividad para saber que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, Cuentos en Magenta. Magenta, ¿qué podría ser? Después se lo pregunto a ella, pero primero nosotros. Magenta, podría ser un lugar, dicen Cuentos en Magenta, podría ser un lugar, podría ser una ciudad, un pueblo imaginario, ¿no? Como aquel Macondo. El diccionario de la Real Academia Española nos da el siguiente significado, nos dice: de color rojo oscuro, color magenta. Aquí hay una cosa que se deriva después. Por alusión a la sangre derramada en la batalla de Magenta el 4 de junio de 1859, porque ese color se puso de moda después de esta batalla. En la Wikipedia nos dice, extraemos lo siguiente, que Magenta es un nombre de color que se usó por primera vez para referirse al colorante fucsina, descubierto en 1858, que daba un tinte descrito como rojo-violeta, que podría hacerse virar al violeta. Estaba muy en boga y se puso muy en boga en 1860, cuando los franceses rebautizaron el color de la fucsina como color magenta, en alusión a la batalla esa. Ocurrida, como dijimos, en esa localidad italiana. No sabemos nosotros, por tanto, sin hablar con la autora, no sabemos si se trata de cuentos de ese color rojo, puede ser cuentos rojos, ¿no? Cuentos de ese color rojo, o de ese lugar imaginado en la obra, en Magenta, pero lo que sí sabemos es que en la obra hay sangre derramada. En las narraciones de Violeta, de Soledad, y en la narración de Aguilada, que el rojo con el azul, sabemos que el rojo con el azul de las venas nos da el violeta, reiterando el nombre del personaje principal del capítulo segundo e intensificando el lenguaje connotativo del texto y que percibimos en clara alusión al tono feminista de estas narraciones. Después hablamos, Entonces, 5 narraciones conforman el libro. El tejido estructural de esta obra la conforman 5 narraciones. La mujer, como eje conductor, la sostiene. Personajes femeninos con una peculiar idiosincrasia dan título a estas. Fíjense que las 5 narraciones, los títulos son estos: Elisa,
Luisa, Violeta, Soledad, Pilar y Lara. Si decimos que la mujer sostiene estos cuentos, es porque el peso de responsabilidades familiares, sociales y económicas recae sobre estas. Sobre la mujer. Entre los temas tratados los siguientes, puede que se me escape alguno. Los hijos, el trabajo de la mujer para mantener la casa y sacarlos adelante, en Elisa o en Pilar, los oficios que tienen, que de esto podríamos hablar bastante, los oficios que tienen: médico en zona rural, limpiadora, cocinera, tendera, ama de casa, organizadora, estudiante, estudiante universitaria, jueza, por ejemplo, en Violeta. La mujer víctima de la violencia de género en Violeta, donde se nos cuenta una relación incestuosa con embarazo y muerte de la víctima. Texto 1. La noche había caído ya y se veían algunas luces encendidas. Una de ellas destacaba en altura y entendí que procedía de la farola colocada en la puerta del cementerio. Solo podía atisbar la sombra de las higueras a la derecha del camino. Entonces algo, muy tenue al principio, casi una sensación más que una claridad, comenzó a ser patente. El espacio ocupado por el camposanto mostró durante un instante un brillo cegador e inmediatamente la oscuridad se lo tragó. El proceso había durado apenas un par de segundos. Llegué incluso a dudar que hubiera sucedido. Sin embargo, me perturbó por completo. Quedé temblando, con el ánimo sobrecogido. Gracias, compañera. Continuamos. Este texto es de la narración número 2 de Violeta. Otro tema, el tema de la prostitución y pobreza en Pilar. Texto 2. Tal vez este nuevo revés hizo que Pilar se diera cuenta de su incierto futuro. Dedicó horas, mientras trajinaba, a hacer un balance de los medios con que contaba para hacerle frente. Por más vueltas que le dio, todo lo que encontró en esa búsqueda lo llevaba a ella. Su capacidad de tirar hacia adelante, de dar todo por agradar a quienes quería, su sueño en una vida lejos de la miseria y sobre todo su belleza. Porque Pilar había sido bendecida por Afrodita, la diosa, igual que a princesa de cuento, le había otorgado sensualidad y hermosura, quizá para compensar tanta desgracia como iba a tener que afrontar en la vida. Si este era su haber, supo sacarle partido. Desde que vio claro que las castañas era ella misma quien tendría que seguir sacándolas del fuego, empezó a frecuentar al oscurecer una casa de capadillo. Tenía que llevarse hasta el pueblo, y como le daba vergüenza estar en boca de quienes no tenían otra cosa que hacer que ocuparse de la vida de los demás, se llevaba con ella a una de sus hermanas chicas para disimular sus paseos a aquellas horas. Muchas gracias, compañera. Otro tema, este texto que acaba de ver la hija de Maruja, es de la narración Pilar. Vamos ahora con otro tema, el tema del maltrato y violencia de género que se reitera, ¿no? En Soledad. En Soledad es la narración más corta, ya que tiene nada más una página, ¿verdad? Soledad. El tema que se reitera, ese tema se vuelve a reiterar en Ayala, donde se produce, es la quinta narración o cuento, donde se produce una violación, un ajuste de cuentas y una trama muy bien organizada que los hace ser partícipes en el nudo argumental, a través de una prosa ágil, amena y eficaz. La reacción del Fino fue calcada a la que Juan tenía prevista. Cuando desde su familia le hicieron el primer interrogatorio para saber cuánta verdad había en el notición, Luis lo calificó de chisme. ¿Cómo iba Lara a ocultarle una cosa así? Pero ya, al ver a sus amigos acontecidos preguntándole detalles de tal ruina, no le quedó otra que dar por cierta la traición que su novia acababa de inferirle. Jamás habría pensado que la mosquita muerta se atreviera a engañarlo de esa manera, más cuando parecía totalmente en el bote. Se iba a enterar la muy puta. Muchas gracias, de nuevo. El tema de la escasa credibilidad, este lo añadí al final, ¿no? Porque no lo tenía. El tema de la escasa credibilidad que se manifiesta en el texto, que se suele dar en los casos de violencia de género.
podemos observar entre el personaje de Juani, cuando sucede una violación es amiga de la protagonista, en la narración hay Lala. Y en el personaje de Mariquita, la señora mayor, que es un personaje en violeta, cuando lo dice, y cito textualmente: qué diferencia, qué bien se siente una cuando tiene enfrente a alguien que la escucha y que no parece que te esté acusando de contar mentiras. Los personajes masculinos ocupan un segundo plano en general en el libro. Así, en la primera narración, en Elisa, el personaje de Florencio Falcón, marido de Luisa, está embarcado. O bien en la segunda, Don Juan, personaje antagonista del texto, Faustino en Pilar, Anselmo en Soledad o Luis el Fino en Aidala. Esta obra que hoy presentamos es cercana, se inserta en nuestro entorno. Nos habla de la capital de la isla, menciona hechos conocidos ya desde la primera narración, como las imaginaba, la brigada del amanecer, los pozos, la cal viva, acontecimientos de la guerra civil relacionados con la memoria histórica, o bien acontecimientos festivos como las fiestas de Santiago de Galdar o de San Isidro. La segunda narración se desarrolla en Caideros en Galdar, desde luego que se la aconsejo, porque me metí ahí, como parecía que participaba ahí. Digo, a ver si lo cojo. La segunda narración se desarrolla en Caideros de Galdar. Al leerla, nos sentimos parte integrante de ella, parte de ese contexto, de esa historia que se nos cuenta, que se nos está narrando. Estos cuentos nos hacen visible una realidad determinada, la del narrador, o en este caso narradora. Son un brote de conciencia, descubre la circunstancia o la desgarrada estructura social de una familia o la violencia de género. Hay un escritor que se llama Paul Eadie, que es americano, de Nueva York. Escribió un libro que se llamaba Literatura y Exilio Interior, muy interesante. Nos dice que la literatura es la voz de la cultura hablando consigo misma. Y es así, en esta obra es más que evidente. Cuentos en magenta son narraciones cortas, de carácter popular, escritas desde una perspectiva realista, con un lenguaje coloquial y usos del léxico hablado en las islas, concretamente en esta. Observamos expresiones como esta: mujer de pelo en pecho, al hablar de Mariana, la abuela de Lisa, en la primera narración, o, a mí me gustó esta expresión, sacando de lo que daban las plataneras, o bien, y de lo que se plantaba por las orillas. Yo recuerdo esto, y ustedes también, los padres y los abuelos, cuando se plantaban por las orillas la verdura, o la naranja, o cosas de esas, ¿no? La expresión de por aquí. Lenguaje usual en las zonas rurales del norte de esta isla de Gran Canaria. O bien la expresión un palo de agua, me agarró un palo de agua tremendo. O bien, llegué a mi casa enchumbada. Hombre, claro que se habla de agua, ¿no? Un palo de agua, me agarró un palo de agua tremendo, o bien llega a mi casa enchumbada, o bien agua de Lupilla. Es que después de 2 calientes, lo mejor es coger agua de Lupilla. Yo sé que Malúa se moja en otros aspectos sociopolíticos, pero aquí se mojó desde luego. Llega a mi casa enchumbada y después el agua de Lupilla. Para bajar la fiebre de tanto catarro que cogías por ahí. O términos como nanay, pico, que no fico, que fico es de la palma, ¿no? O cingiadera. Este no lo conocía, pero por el contexto digo, bueno, la cingiadera tendrá que ser llena de eso, pero por el contexto, pero no lo conocía. En día no sé, no sé, cingiadera de uso común en el lenguaje hablado de aquí. Entonces, personajes que transitan por realidades y mundos cotidianos. En el cuento que lleva por título Violeta se ven envueltos en un caso, como dijimos antes, de asesinato por violencia de género, descubierto de una forma casual, después de algunos años. No lo voy a contar, pero voy a decir una cosa interesante. Después de algunos años y en toda la investigación posterior, es decir, yo digo nada más una cosa,
Un caso de incesto que se destapa de forma casual y un tanto misteriosa, no digo nada de misterio. Y un grupo de mujeres, esto es importante, que cuidan todos los detalles para que el suceso salga a la luz. Entre ellas, el narrador o narradora que cuenta la historia. Entonces esta obra que presentamos dijimos que es actual, aunque en la primera narración Elisa se remonte a las primeras décadas del siglo XX. Se trata de una obra actual, se va haciendo así misma la obra. El escenario cotidiano se va transformando y van cambiando actitudes y apariencia. El narrador, no, la narradora en este caso, no, o el narrador, no sé, lo quiere poner delante de nosotros a la manera naturalista, la cruel realidad. El asesinato de una chica de 16 años a manos de su padre, evocando paisajes de la infancia y adolescencia. La narración que evidencia la violencia de género y las apariencias que engañan, Casi las apariencias es un tema también interesante. En la presentación de este libro, de estas narraciones, o de estos cuentos, como lo llama su autora, podríamos hacer un discurso o una reflexión sobre varios temas. Sobre las profesiones no tienen sexo. Docente o algo hace 2 años, ¿se acuerdan? Hace 2 años que salieron unos vídeos de las profesiones del sexo y tal. Aquí este tema es interesante. O sobre el tema de la igualdad entre hombres y mujeres, pero lo que realmente está implícito en esta narración es el tema de la violencia de género, como ya he reiterado. Este libro apuesta por la mujer, por los derechos de la mujer, por visibilizar lo que aparentemente no se ve. Apuesta por desentrañar diferentes formas de violencia de género, desde los entresijos de la familia, desde las relaciones de control excesivo o desde los diferentes mecanismos del poder patriarcal. Estamos acabando, instauramos en la sociedad ese poder. ¿Sí me vas a leer todo el libro? No, casi todo no. Claro que todos sabemos que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y se trata de ficción. Pero nos preguntamos, ¿realmente es ficción? Se trata de 5 narraciones, y ya reitero todo, con nombres de mujer, que recogen determinadas situaciones que nos hacen posicionarnos a través de la intriga e investigación y la acción. Nos hace ser parte o partícipe de ellas. El narrador omnisciente Stein participa como un personaje más, autora, narradora, personaje, todo en uno. Maruja Milagrosa Salgado reivindica en esta obra los derechos de la mujer, sin importarle ideologías políticas, religiosas o de estado civil. Describe abiertamente la sociedad matriarcal de abuelas, hijas, nietas, las responsabilidades de la mujer en la familia, más allá de los deberes adjudicados tradicionalmente: mujer madre, mujer esposa, mujer cuidadora, mujer educadora, mujer economista, cuidadora de enfermos o de mayores. Narraciones que ayudan a reflexionar sobre la situación de la mujer en la sociedad. No se cansen los hombres, Ya terminamos. Es la última hoja. Todos nosotros sabemos que la literatura es lectura. Aquí se presentan personajes concretos en determinadas situaciones temporespaciales, pero también sabemos que las obras literarias proyectan valores, nos ofrecen realidades y paisajes interiores para que todos las podamos ver. En resumen, que transmiten mucho más que si nos contaran la historia. Una obra de arte, una obra literaria es formativa, ayuda a tomar conciencia de su realidad y es por lo que deben de estar en los centros educativos, colegios, institutos y universidades. Educación y concientización son necesarias. Reivindicamos, pues, el darle valor a la producción artística y literaria de nuestros autores canarios, escritores y escritoras. Por tanto, desde aquí, nuestra felicitación a la autora por esta obra también de compromiso social, Cuentos en Magenta, tanto por su vertiente literaria como humana, y también al Centro de la Cultura Popular Canaria por publicar la obra. Nada más. Gracias Isabel, gracias al Casino de Galdar por ofrecernos otra vez la oportunidad de presentar el libro aquí.
y gracias a todos ustedes y a todas ustedes por venir. No esperaba tanta gente, la verdad, ya dije lo mismo en la anterior. Mi hija Martina me mira porque ella me decía pide el salón grande y yo siempre digo no, es que el otro tema atraía a más gente, ya verás que ahora no vienen tantas personas. Bueno, me equivoqué, afortunadamente, y les pero doy el próximo libro lo presento en o va a ser el otro. Sí. Bueno, vamos a dejar pasar un tiempito para no cansarles, aunque ya el próximo está escrito, pero no les estoy amenazando, ¿eh? Voy a dejar pasar un tiempito para que tengan ganas, para que tengan tiempo de leer este, y en fin, no sé qué más decir. Gracias también al Centro de la Cultura, porque el libro quedó bastante bonito, al Centro de la Cultura Popular, por los profesionales que son y el cuidado que ponen, y en fin. Ahora vamos a hacer unas cuantas preguntas, yo le voy a hacer dos y ustedes me pueden hacer muchísimas. A ver, el porqué del título, la primera. Bueno, el porqué del título, ya tú estuviste desgranando todas las acepciones de la palabra magenta. Vi antes por ahí a uno de mis profesores, Javier, no sé si está todavía por ahí. ¿Sigue por ahí? Vale. Pues no me corrijas en público si lo digo mal. Yo voy a escuchar, no voy a hablar. Yo, el magenta, cogí el nombre, no es el nombre de un lugar, aunque lo sea, para mí es el nombre de un color, ¿no? Es un color maravilloso, es mi color preferido, se nota, porque se nota, y ese color tiene la particularidad de que se acerca al violeta, o sea, es previo. El magenta es un color primario, no viene del rojo, creo que es justo al revés. El magenta es el primario, y si tú le vas añadiendo azul, pues que es otro de los primarios, llegas al violeta. Y este libro cuando yo lo terminé, pues me di cuenta de muchas de las cosas que tú dices ahí, ¿no? Pues eso, que todos eran mujeres, que habían aspectos reivindicativos que aunque no fuera la intención, cuando empecé a escribir este libro, eso me sale porque yo creo que cada uno escribe sobre, no sé, que trasluce un poco cómo eres, ¿no? Y cuál es tu sentimiento, aunque puedes también escribir de cosas con las que estás totalmente en contra, como también aparece ahí, ¿no? Pero en fin, el magenta es por eso, porque se acerca al violeta y el libro se acerca al feminismo. El violeta es el color del feminismo, y por eso es el nombre. Y decía por aquí que había personajes de ficción, sí. Aquí una cosa que le quería preguntar, dice, a todas las mujeres reales en quienes me he inspirado para crear a estas mujeres de ficción. ¿Hay algunas cosas reales? A ver. Perdón, la pregunta es la siguiente. Hay una dedicatoria en el libro que al principio que dice a todas las mujeres reales en quienes me he inspirado para crear a estas mujeres de ficción. Mi pregunta es, ¿qué parte? ¿Hay alguna cosa real aquí? ¿O es todo ficción o qué? A ver, hay de todo. A ver, por supuesto, cuando hablo de mujeres reales, me refiero a mujeres, algunas de ellas he conocido, más cercanas, otras simplemente a las mujeres que tú conoces en la vida, amistades o conocidas, las que tú ves cómo viven, cómo actúan, y en esas mujeres, esas actuaciones, esas cosas, pues a ti se te quedan y luego pues aparecen ahí, ¿no? Pero no aparecen tal cual son, porque yo luego invento.
Luego invento y les creo una vida, a lo mejor, que en algo se puede parecer y en algo no se parece en nada a la que esas personas vivieron. O sea que hay ficción, hay algo de realidad, los paisajes son reales. Hablas de Caidelo, toda esa zona desde Olla de Pineda hasta Barranco Hondo de abajo, la transité muchísimo en mis tiempos en que trabajé en esa zona, y es una zona maravillosa en la que me gustó mucho trabajar ahí. Ahí está Carmelina, que con la Gloria, que compartimos esos años, fueron muy felices dentro de la profesión, y aquello era un paisaje, vamos, que me salió ahí, el paisaje es. Maruja, ¿y hay alguna narración que esté ambientada en Galdar o en algún personaje de aquí de Galdar? Dime la verdad, ¿eh? Bueno. Aunque esté aquí. No, aquí no está, pero sí, hay alguna de ellas que hubo personajes de Galdar que cojo una ligera semblanza y luego la adorno. Muy bien, muchas gracias. De guía no hay ninguno, ¿no? De guía que yo sé. Bueno, pues ahora... Si alguien más quiere preguntar algo, que no sé, una cosa que... ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Dijimos que íbamos a hacer un poco breve, yo me entendí un poco, porque quiero recomendar la novela, me parece interesante, y es muy amena, Entonces, y además una investigación, me parece que estás ahí investigando a ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? Yo quería aclarar una cosa. Las plantaciones en las orillas, antiguamente se llamaban espillar. ¿Cómo? Espillar. Ay, lo había dicho Yo espillo y es lo que se planta en las orillas. Ay, pues Espillar. muchas gracias, lo había dicho. Es que hay una serie de expresiones, vamos a ver, yo rescaté unas cuantas, pero hay muchísimas, hay muchísimas. No puedo coloquiar, rescata ese léxico usual que no le damos mucha importancia, pero la tiene, porque yo creo que ustedes se acuerdan de Pepe Monagas, ¿no? De Pepe Monagas, de los cuentos de Pepe Monagas, de Pancho Guerra, toda esa historia. Obedecían a un periodo de la literatura canaria un tanto costumbrista, que después se fue un poco más desfasado, ¿no? Pero rescataba muchos usos del léxico hablado en las islas, ¿no? Que se están perdiendo. Entonces es interesante, a mí me lo gustó porque se mira esta palabra, que está por las orillas, en la psiquiatra, que no la conocía yo, pero una serie de términos que sí nos echaban falta en otra clase de novelas, ¿no? Mira, yo estoy terminando ahora mismo de leer la novela de Ángel Sánchez, que fue premio Canarias, este año, ¿no? El año pasado. Bueno, es verdad, ya está. Y Crónicas de Artemie Galdar. Y vale, y me llevé una gratísima sorpresa por la cantidad de modismos locales de Galdar y palabras en general del léxico canario, de cómo los dice. Digo, mira tú, todo un premio Canarias, y que reivindique de esta manera nuestra forma de hablar y tal. Y entonces, ya digo, lo recomiendo también, está simpático y está, tiene interés y entretenido. Y ya digo, y yo digo, pues mira qué bien, porque claro, uno siempre tiene esa cierta cosa, aunque yo tengo claro que voy a seguir hablando y escribiendo como hablo y como escribo, ¿no? Pero siempre te queda esa cosa, porque oyes muchas veces como hay escritores y escritoras aquí mismo sentados en esta misma mesa, lo he escuchado hablar, ¿cómo no? Hoy no.